Hola, hoy vamos a trabajar con los pasteles de tiza. Se dividen en dos grupos, los que son blandos, como estos, y otros que son más duros. En tarjetería también se utilizan otros que vienen en pote y otros que vienen como en una especie de paleta para aplicar con algodón, pero bueno, hoy vamos a trabajar con estos que son estas barritas. A mí me resultan más cómodas las que son blandas y ahora vamos a ver algunas técnicas que podemos desarrollar con ellos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es sobre la superficie a la que lo van a aplicar. El pastel, o sea, de por sí es un pigmento, pero no tiene un fijador. Generalmente se fija después. Se nota mucho más cuando trabajamos con una textura. Hay papeles especiales para trabajar con pasteles, pero por lo general tienen textura. Esto, por ejemplo, es un papel de acuarela bien texturado, hay de muchos gramajes. Esto es otra cartulina texturada y esta es otra textura distinta. Quiero que vean cómo se va marcando. De esta forma. Si observan, la textura es diferente. O sea que dependiendo de el papel que usemos, es el efecto que vamos a obtener. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los pasteles son opacos. Hasta ahora vinimos trabajando muchas veces con tintas translúcidas y se nos complicaba un poco utilizar este tipo de materiales sobre fondos oscuros. En el caso de los pasteles podemos hacerlo perfectamente y deben tener en cuenta el contraste de el pastel que apliquen sobre el fondo. O sea, acá por ejemplo vemos una cartulina la cual pinté con gesso negro. Esta es una cartulina simple, un color azul, y esta es una cartulina blanca. En todas utilicé este crayón amarillo y les di unos pequeños toques con naranja. Pero como ven, el contraste con el fondo influye mucho en cómo percibimos la figura. En cuanto a los trazos que podemos hacer con los pasteles, bueno, podemos hacer simplemente líneas que empiecen más gruesas, o sea, presionando bastante, ¿sí? O podemos presionar un poco al principio, afinar la línea después, o sea, depende del efecto que necesitemos. Trazos así aleatorios se usa mucho cuando tenemos que simular un paisaje y bueno, todo este tipo de trazos se utiliza mucho. Podemos también hacer como líneas que se entrecrucen y utilizar más de un color. Puntillismo. Vamos haciendo marcas y utilizamos otros colores encima de las marcas que ya hicimos. Y lo que vimos antes de tomar el crayón y simplemente deslizarlo por la superficie para que se marque su textura. Ahora, si queremos mezclar los pasteles, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la forma más simple es con el dedo. Simplemente logramos un color nuevo mezclando estos. Por eso también es importante que tengamos en cuenta la cuestión de la teoría del color. Recuerden que si por ejemplo mezclamos estos opuestos complementarios, vamos a obtener un color neutro, ¿sí? En este caso, el amarillo y el naranja están más cerca en el círculo cromático y por eso, bueno, obtenemos todavía este color brillante que es una mezcla entre los dos. Ahora, ¿de qué forma podemos mezclar los crayones? Vamos a hacer algunos trazos, uno a continuación del otro, y la forma más fácil es con el dedo, por supuesto.
pero no es la única. Podemos también utilizar un pincel, algodón. Hay veces que, bueno, elegimos una pinza y con esto lo difuminamos. Este tipo de cotonetes también es válido. Y después existen este tipo de difuminos que en inglés le llaman blending stump. En francés creo que le dicen torchon o tortillón. Y también tenemos, bueno, la clásica servilleta que nos puede servir para hacer nuestra mezcla. En cuanto a los efectos que podemos lograr más allá de los trazos que hemos aprendido, vamos a también ver algunos recursos, como por ejemplo el uso de máscaras, ¿sí? Yo en este caso estoy enmascarando, ¿ven?, con el espacio vacío de este círculo y voy a aplicar mi crayón de tiza de esta manera. Y después voy a esfumar simplemente con el dedo. De esta forma, cuando yo retiro, me queda este círculo. Esta es una manera. Algo que tienen que tener en cuenta es que no tienen que soplar la tiza. O sea, lo que hacen es, dan así unos pequeños golpecitos y hacen que caiga en la superficie. Otra forma es utilizar este tipo de figuras como para de alguna manera difuminar alrededor. Es así, vamos a dar un efecto distinto. Yo no estoy colocando la tiza encima de la superficie, sino que la estoy deslizando hacia afuera y bueno, ven, logran un efecto distinto utilizando este tipo de recortes. Como a nosotros nos interesan las técnicas mixtas, o sea, justamente mezclar varios medios, acá les muestro, por ejemplo, esto es una cartulina. Recuerdan que muchas veces aplicamos el medium, o sea, que hace como una especie de resistencia, y esto también sí, lo podemos colorear con los pasteles. Podemos agregar agua. En este caso, bueno, tengo solamente a mano este cotonete, pero como ven, también es posible hacer ese tipo de mezclas. Ven, esto es un pigmento y lo podemos usar para colorear de la misma manera que utilizábamos las tintas. La única diferencia es que vamos a tener que aplicarle un fijador, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Con la ayuda de una tinta transparente, como esta de la marca Versamark, pueden lograr otros efectos. Vamos a usar un sello. Si no tienen tinta transparente, también pueden usar vaselina en pasta. Esto es otra forma de presentación de esta tinta, y si ven, es como una especie de vaselina. O sea, esto se adhiere al papel y van a ver qué efecto es el que hace. Vamos a aplicar la tinta. Después simplemente sellamos. Presionen bien para que quede bien marcado. Y van a ver ahora que cuando yo paso el pastel en los lugares donde estaba la tinta, ¿ven?, se va a marcar mucho más. Por supuesto que esto lo podemos esfumar y va a seguir
marcado mucho más en el lugar donde tomó la tinta. La única diferencia con otro tipo de tintas de pigmentos es que esto, si bien es un pigmento, le falta el fijador. Y muchas veces, bueno, tenemos que aplicar este tipo de productos que es un fijador protector transparente. Acá les muestro una cartulina que previamente coloqué cinta bifaz. Es una manera de crear efectos parecidos al de la tinta, pero con otro recurso. Lo único que tengo que hacer, bueno, es levantar acá la última cinta. Ya esto ya está, ven, todo encintado. Y cuando yo paso el crayón, que de hecho puedo pasar más de uno, no hace falta que sea uno solo. Ven que voy a obtener un efecto muy parecido al de la tinta, pero esta vez incluso con colores más intensos. La tiza le va a eliminar todo ese adhesivo que tenía la cinta y bueno, podemos lograr este tipo de patrones. Por supuesto que si tenemos una cinta más ancha y la cortamos, o sea, la rasgamos con una terminación como más orgánica, no tenemos por qué siempre limitarnos con este tipo de figuras geométricas. Todo depende del efecto que deseemos lograr en nuestro trabajo. Un par de tips extras que quería darles es, bueno, ven, muchas veces los pasteles se ensucian, o sea, porque, bueno, justamente cuando los mezclamos con otros puede suceder esto. En este caso la forma de limpiarlos es colocar este tipo de pasteles en una caja con arroz o arena y bueno, sacuden un poco y de esta forma ya, bueno, todo esto se sale y quedan prácticamente como nuevos. Es conveniente siempre guardarlos en su caja con la protección adecuada porque son bastante frágiles. Algunos eligen partirlos porque es mucho más fácil trabajar con crayones más pequeños, pero siempre en la caja van a estar mejor protegidos. En cuanto a la fijación, bueno, le repito que esto deben hacerlo en un lugar ventilado. Esto es para justamente fijar el pigmento, por eso se llama fijador protector transparente. Es un artículo que se vende en las librerías y no se tienen que limitar a usarlo siempre al final del trabajo. Pueden usarlo también entre una capa y la otra para evitar de alguna manera que los colores se mezclen. En muchos casos es conveniente hacer una prueba para ver cómo este tipo de fijador modifica o no el color de nuestro trabajo. Así que bueno, con todos estos tips creo que ya tenemos bastante material como para avanzar en otras técnicas y hacer el trabajo que proponemos esta semana. Así que espero que apliquen todo lo aprendido y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.